noches, bienvenidos a este webinar que hemos preparado sobre monitorización de servidores de misión crítica. Bueno, como todos sabéis, mi nombre es Gabriel Muñoz y vamos a dedicar pues aproximadamente una horita para hablar sobre la monitorización de servidores, como desde el punto de vista de un administrador de sistemas y la utilización de herramientas de administración. Concretamente nos vamos a centrar en Nagios. No sé si alguno de vosotros tiene experiencia o ha trabajado en alguna ocasión con Nagios. Bueno, los objetivos de esta noche, como hemos comentado, serán definir qué son los servidores de misión crítica, ver las labores cotidianas de un administrador de sistemas, para a continuación, bueno, pues profundizar en la necesidad de monitorización de los sistemas y de las herramientas que tenemos disponibles para ellos. Finalizaremos este webinar con la herramienta de monitorización Nagios, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer vamos a ver un caso donde se ha implementado, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, definimos que son servidores de misión crítica, ¿no? Podemos definirlo como aquellos servidores que ejecutan aplicaciones esenciales e importantes para una compañía, una organización o una institución. Es decir, servidores que ofrecen un servicio que en caso de fallo pues tiene un importante impacto bien en el funcionamiento de la compañía o en la producción de la compañía, ¿de acuerdo? Típicamente, que podemos definir como servidores productivos o servidores de misión crítica, pues un servidor de correo, un servidor de nóminas, un servidor de transacciones bancarias, ¿de acuerdo? Cualquier servidor o cualquier aplicación que que no podamos permitirnos que esté parada y que en caso de error tenga repercusiones en la compañía, ¿de acuerdo? Así podemos definir un sistema de misión crítica, ¿vale? Sobre las tareas del administrador, ¿qué tareas tenemos que hacer como administrador del sistema sobre estos servidores? Bueno, nosotros somos los responsables de garantizar el correcto funcionamiento del servidor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurar su disponibilidad, que no va a producirse ningún error que detenga el servicio, y debemos de optimizar el rendimiento de los sistemas. A todo esto hay que añadirle una pieza fundamental, que es el ser proactivo. Es decir, hacer una monitorización proactiva significa que debemos de monitorizar nuestro sistema, analizar el comportamiento de nuestro sistema e intentar adelantarnos a posibles fallos que se produzcan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto, bueno, ¿cómo podemos conseguir todo esto? Todas estas obligaciones que tenemos o esta responsabilidad que tenemos como administrador del sistema. Bueno, pues no nos queda otra forma de hacerlo que monitorizando el sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una de las principales tareas del administrador es monitorizar el sistema. Muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Y pensamos que es una cosa secundaria, pero un administrador del sistema tiene que conocer su sistema y la mejor forma de conocer su sistema es monitorizándolo. ¿Por qué monitorizar el sistema? Bueno, pues lo primero que debemos preguntarnos sería, bueno, eso, ¿por qué tenemos que monitorizarlo? Sobre todo cuando nuestro sistema está funcionando correctamente y los usuarios no se quejan de su funcionamiento. Es decir, si un sistema funciona, ¿por qué tenemos que monitorizarlo? Bueno, principalmente existen 4 razones que nos motivan a realizar una monitorización del sistema. La primera de ellas es conocer el funcionamiento del sistema. Si no conocemos el funcionamiento, no conocemos cómo funciona nuestro sistema habitualmente, cuando se produzca un error y tengamos que buscar ese error, no sabremos si los valores que nos encontramos en los distintos indicadores que estamos monitorizando son normales o no, puesto que no sabemos qué valor tenían esos indicadores antes del fallo, ¿de acuerdo? No tendremos una referencia para asegurar que el sistema no está funcionando de forma normal.
Por ejemplo, los usuarios se quejan de que el sistema va muy lento. Están conectados nos conectamos al servidor y comprobamos que tiene un consumo de CPU del 80%. Por lo tanto, podríamos deducir que sí, que el sistema va lento porque está la CPU sobrecargada. Pero si no monitorizamos nuestro servidor habitualmente, no sabemos si en condiciones normales nuestro sistema ya está siempre al 80%. No podemos evaluar si ese 80% de consumo de CPU es mucho o es poco. Otro motivo para la monitorización es la detección de errores y posibles errores que puedan producirse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginar que tenemos una base de datos que se está llenando la unidad de disco donde está almacenada. Si no realizamos una monitorización, no podemos observar que esa unidad se está llenando y no podemos adelantarnos a ampliar el disco, crear un nuevo data file, etcétera, para evitar que nuestra base de datos se llene, ocupe todo el disco, lo que provocaría que el servicio se parara, ¿de acuerdo? Y por último, pues también nos puede servir para la toma de decisiones. Es muy importante también tener en cuenta la toma de decisiones. Como administradores de sistemas también somos siempre los responsables de solicitar la adquisición de nuevo hardware o nuevo software para la compañía, y siempre debemos de justificarlo. Normalmente los departamentos financieros siempre creen que desde sistemas nos gusta tener lo más grande, lo más bonito y lo más nuevo y lo más rápido, ¿de acuerdo? Y además vale mucho dinero. Si no tenemos nuestro sistema monitorizado, no sabemos el rendimiento que tiene nuestro sistema, por lo tanto no podemos argumentar o justificar una decisión de compra de nuevo hardware, ampliación, etcétera. Si nosotros conocemos nuestro sistema y lo tenemos monitorizado, podemos argumentar, este servidor está creciendo a un nivel de 100 gigas al año y tiene discos duros de 500 gigas, pues necesitamos ampliar porque va a suceder esto. O este servidor en los últimos 3 meses tiene un 80% de consumo de memoria, es necesario ampliar la memoria. Siempre de una forma fundamentada, no los usuarios se quejan de que el sistema va lento, vamos a añadirle memoria a ver si con eso lo arreglamos. No. Siempre justificando la necesidad, ¿de acuerdo? Esta monitorización del sistema, ¿cómo podemos realizarla? Bueno, pues de dos formas. De forma manual, por un operador de sistemas, ¿de acuerdo? O bien automatizarla, ¿de acuerdo? Manualmente, bueno, pues son tareas repetitivas que se hacen de manera diaria o semanal, según el periodo estipulado para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Lo que en muchas ocasiones produce que sea un trabajo monótono al que se le dedica mucho tiempo. Este hecho hace que el administrador no pueda dedicar su tiempo a otras tareas mucho más productivas, y en general este trabajo se suele asignar al administrador junior o al último en llegar, porque es un trabajo muy monótono, muy rutinario, y la gente, bueno, se suele cansar de hacerlo, se suele quemar y no quiere hacerlo, ¿de acuerdo? Esto en parte es un error, ya que, es necesario conocer muy bien nuestro sistema, ¿de acuerdo? Conocer la distribución de las funciones de cada uno de nuestros servidores y cómo funciona cada uno de ellos para saber si el sistema está funcionando correctamente o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, darle la responsabilidad a un administrador junior o una persona que acaba de llegar a nuestra compañía de monitorizar los sistemas, hasta cierto punto, bueno, es buena y es mala idea, ¿de acuerdo? Por eso mismo, porque todavía no tiene un conocimiento experto de nuestro sistema. Pero por otro lado, sí es cierto que es una tarea perfecta para que este nuevo miembro del equipo de administración conozca nuestro entorno de servidores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que jugar con ese doble filo, ¿vale? Y típicamente se les suelen asignar estas tareas, como ya os digo, a administradores junior, pero siempre hay que mentorizarlos y hay que guiarlos y hay que estar encima de ellos, ¿de acuerdo? Pues puesto que es
un trabajo interesante e importante, ¿de acuerdo? Estas tareas también podemos automatizarlas, ¿de acuerdo? Automatizar estas tareas tiene grandes ventajas. La primera de ellas es que todo el equipo va a percibir una disminución de la carga administrativa, obteniendo más tiempo para otras tareas más importantes, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, se evita que por la monotonía caigamos en riesgo, en el riesgo humano de la dejadez, ¿no? De omitir tareas o no prestarle la suficiente atención, ¿de acuerdo? Lo que puede provocar que la monitorización no sea correcta, ¿de acuerdo? Por otro lado, esta administración automática también nos puede reportar informes que nos ayuden a adelantarnos a posibles problemas que puedan surgir, nos pueden mostrar tendencias de los servidores, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aunque lo automaticemos todo, también hay que tener cuidado con la monitorización automática, puesto que debemos de prestarle la atención necesaria tanto a las alertas como a los resultados que nos presentan, ¿de acuerdo? Para no caer en una rutina que nos impida realizar un seguimiento exhaustivo. Si tenemos una herramienta que todos los días nos manda un reporte con el estado actual de nuestro parque de servidores, bueno, nos hemos ahorrado tener que ir servidor por servidor mirándolo, pero ese informe tenemos que verlo y tenemos que verlo detenidamente, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún error y se nos pase, porque normalmente cuando todos los días te llega un correo con el informe, los primeros días lo abres, las primeras semanas también, al mes ya hay días que no lo abres y cuando llevan varios meses es que ya ni miras el correo. Por lo tanto, tienes un sistema de monitorización que te ha reducido un montón la carga de trabajo, pero tienes que dedicarle un poquito de tiempo. Si no, tener un sistema automático tampoco nos sirve de nada, ¿de acuerdo? ¿Qué software de monitorización tenemos? Bueno, a nivel comercial tenemos dos grandes suites de software, una de HP y otra de IBM, HP OpenView y Tivoli de IBM, ¿de acuerdo? Y luego de software libre, bueno, pues tenemos Nagio, Pandora, Cacti, Zabbix, Zenos, ¿de acuerdo? Hay bastantes aplicaciones, cada una con sus particularidades y su funcionalidad, pero bastante interesantes, ¿de acuerdo? Un sistema de monitorización, ¿cuáles son sus funciones básicas que nos debe de presentar? Bueno, pues lo primero, debe de comprobar la monitorización de servidores. Siempre le vamos a pedir a un sistema que nos diga si nuestros servidores están disponibles o no, ¿de acuerdo? Monitorización de los recursos de los servidores. Monitorizaciones básicas como puede ser memoria, CPU y espacio en disco, ¿de acuerdo? Monitorización de los servicios prestados por cada servidor. ¿Vale? Y también deben de tener algún sistema de alertas, de comunicación de alertas, bien por mail, por SMS o por cualquier otro canal de comunicación, pero debe de avisarnos cuando se produzca un error o una alerta en nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos a la parte digamos más teórica, ¿de acuerdo? Sobre la monitorización de sistemas. Como veis, bueno, cualquier administrador de sistemas está habituado a realizar estas operaciones. Creo que no, hasta ahora no os he contado nada que no supierais ya, ¿no? Y a partir de ahora vamos a utilizar un escenario real, ¿de acuerdo? Para ver cómo funciona Nagios, que es una de las herramientas de monitorización, y vamos a ver un poco a muy alto nivel, bueno, pues cómo configurarla y cómo funciona, ¿de acuerdo? Para implementar esta herramienta, bueno, pues nos vamos a imaginar que tenemos una compañía con un parque de servidores
que ofrecen diferentes servicios internos a la compañía, ¿de acuerdo? Los cuales deben de estar disponibles pues 24 horas, 7 días a la semana, ¿de acuerdo? Lo que comúnmente hablamos como un 7 por 24, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico donde se puede comprobar la estructura de nuestra compañía. Es una compañía que tiene 3 delegaciones conectadas entre sí por una NetLAN, ¿de acuerdo? Si observáis, donde solamente 2 de ellas tienen salida directa a Internet, que son la sede de Barcelona y la sede de Granada, perdón, de Madrid, ¿de acuerdo? La sede de Granada se comunica con las otras 2 sedes y a Internet sale utilizando la conexión de Madrid, ¿vale? Y también podemos observar que el parque de servidores está almacenado en las sedes de Barcelona y en las sedes de Granada, ¿de acuerdo? En Madrid solamente hay usuarios, ¿de acuerdo? Y en Barcelona y Granada tenemos usuarios y tenemos también un CPD, un centro de proceso de datos, ¿de acuerdo? Las necesidades de monitorización que tiene esta compañía, bueno, pues son a nivel de servidor, vamos a diferenciarlas a nivel de servidor, que necesita saber el tiempo de funcionamiento de un servidor, es decir, el tiempo que un servidor lleva arrancado, la disponibilidad del servidor por red, que lo vamos a hacer utilizando un PIN, ¿de acuerdo? El consumo de CPU, el consumo de memoria, el nivel de ocupación de las unidades de disco y también vamos a necesitar saber la disponibilidad de la red entre las distintas sedes para comprobar que hay comunicación entre las distintas sedes, ¿de acuerdo? Eso a nivel general, a nivel de servidores y a nivel de switches y routers, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos los servicios específicos que nos van a ofrecer nuestros servidores. Tenemos un servidor web, donde tendremos un Internet Information Server, un Apache y deberemos de comprobar la disponibilidad de los sites, ¿de acuerdo? Tendremos servidor de base de datos es SQL Server, donde nos interesa saber el nivel de ocupación de la base de datos, el consumo de memoria de SQL, el número de conexiones abiertas, la calidad de los buffers de datos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los servidores de Oracle, donde nos interesa saber el estado del listener, el nivel de ocupación de los tables space, el número de conexiones abiertas, la calidad del buffer de datos, el consumo de la memoria compartida, del share pool, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos otros servidores encargados de copias de seguridad, por lo tanto nos interesa conocer si los servicios del motor de copias están funcionando o no, y comprobación de los servicios de ejecución de trabajos. Tenemos un clúster de Microsoft, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos interesa saber un clúster de ficheros, nos interesa saber la disponibilidad del clúster, el estado de los nodos del clúster, los recursos ubicados que no están ubicados en su nodo, en el nodo predeterminado, ¿de acuerdo? Y también tienen un sistema de virtualización con VMware, por lo tanto nos interesa saber la disponibilidad de los servicios de virtualización, ¿de acuerdo? Y de los servicios de administración del servidor de virtualización, ¿de acuerdo? Para todo esto, bueno, pues lo vamos a hacer con la herramienta Nagios, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la herramienta Nagios para monitorizar nuestro sistema, ya que nos permite realizar las operaciones que necesitamos, como monitorizar la red, los servidores, nos va a permitir también definir relaciones entre ellos. Este aspecto también es muy importante, puesto que, por ejemplo, si nuestro servidor de monitorización lo tenemos en la oficina de Granada y estamos monitorizando todos los servidores de Granada y Barcelona y se ha caído la red de comunicaciones, ¿de acuerdo? Tendremos que poner una relación entre los distintos dispositivos que vamos a monitorizar para que si lo que se cae es la comunicación entre Granada y Barcelona, el sistema no nos envíe alertas de que no están accesibles los servidores de Barcelona cuando lo que no está realmente accesible es la comunicación, ¿vale? Por lo tanto, habrá que poner ahí también unas dependencias que nos permite definir unas relaciones entre ellos, etcétera, ¿de acuerdo?
Otro aspecto también importante que tiene Nagios es el sistema de notificación de estas alertas, del que vamos a hablar ahora más adelante. Nagios nos va a ofrecer, dependiendo de lo que estemos monitorizando, nos va a ofrecer un tipo de alertas u otras. Si estamos monitorizando un servicio de un servidor, nos va a devolver un estado OK, ¿de acuerdo? Un estado warning, un estado critical o un estado unknown, desconocido, ¿de acuerdo? El valor de estos estados lo definiremos nosotros. Para un servicio podemos decirle, por ejemplo, si es para una ocupación de disco, podemos decirle que cuando la ocupación de disco llegue al 80% de su capacidad nos mande un warning, y cuando nos llegue al 90% una alerta de critical, ¿de acuerdo? Sin embargo, para los hosts, para los estados de host, bueno, pues solamente tenemos que el host está iniciado, el host está apagado o no es posible alcanzar el host, ¿vale? El sistema de alertas, bueno, vamos a poder realizar notificaciones tanto por mail como por SMS, ¿de acuerdo? Nagios nos permite crear grupos de notificación. De esta manera nos intentamos asegurar que las alertas son siempre recibidas y leídas por alguien. En lugar de enviarle las alertas a un operario, las mandaríamos a un grupo de operarios, ¿de acuerdo? Para que todos ellos las reciban y nos aseguremos que alguien las lee, ¿de acuerdo? Nos permite también, tenemos la posibilidad de establecer un horario de atención a cada uno de los contactos. Cuando nosotros demos de alta nuestros contactos en el sistema, podremos decirle cuál es su horario laboral, cuáles son sus días laborables, ¿de acuerdo? De forma que cuando se produzca una alerta, esa alerta comprobará qué operarios están disponibles en ese momento y será a los que se le envíe la alerta, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, también podemos definir el tipo de alertas que recibirá cada contacto. Por ejemplo, podemos definir que un operario de sistemas, un operador, reciba tanto todas las alertas del sistema, pero por ejemplo el jefe de departamento, el jefe de administración no debe de recibir las advertencias, solamente que reciba las alertas críticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también podemos filtrar qué tipo de alertas van a llegar a cada contacto, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona Nagios? Bueno, pues ya lo habéis podido imaginar un poquito, ¿no? Pero aquí tenemos el diseño conceptual de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Básicamente está compuesto por un servidor Linux donde está instalado tanto Nagios como la interfaz web, sobre la que luego veremos más adelante que los administradores pueden consultar pues el estado del sistema, ¿de acuerdo? Y ese servidor Nagios es el encargado, por un lado, de realizar las peticiones a los distintos servidores, y por otro lado de enviar las alertas según sea necesario. Si profundizamos un poquito más en la estructura de Nagios, sería similar a la que mostramos en esta imagen, donde tenemos una serie de procesos de Nagios encargados de ejecutar los comandos de monitorización en los servidores remotos, ¿de acuerdo? Los resultados de esos chequeos se almacenan en una base de datos local, ¿de acuerdo? Que luego se utilizan para ser mostrados por la interfaz web, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos los ficheros de configuración, ¿de acuerdo? Que los tenemos aquí, los ficheros de configuración, que es donde están definidos pues, los servidores que estamos monitorizando, los servicios que hay que monitorizar, ¿de acuerdo? Que serán utilizados tanto por los procesos de Nagios para saber qué deben de realizar, ¿de acuerdo? Como por nuestra interfaz web, que será la que nos mostrará toda la información. ¿Cómo podemos comunicar Nagios, el sistema Nagios con los servidores? Bueno, nosotros en nuestro caso nos hemos centrado en servidores Linux, ¿de acuerdo? Perdón, en servidores Windows, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a utilizar un cliente para Windows que hay que se llama NSClient. Es una aplicación a nivel cliente que debemos de instalar en todos los servidores y arranca un servicio que será con el que nos comuniquemos entre Nagios y
los PCs, perdón, y los servidores, ¿de acuerdo? Aparte, bueno, Nagios trae sus propias librerías, ¿de acuerdo? Con sus propios scripts. Podemos ejecutar también scripts externos con la utilidad NRP y también permite la comunicación con dispositivos a través de SNMP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos distintas formas de comunicarnos. Podríamos elegir la que más se nos adecue en cada, la que mejor se nos adecue en cada momento. ¿Qué debemos hacer para instalar Nagios? Pues nada, necesitamos un servidor Linux, ¿de acuerdo? Los paquetes de instalación de Nagios. Ese servidor debe de tener un servidor Apache para montar la interfaz web. A continuación, si queremos instalarle algún plugin, extensión, etcétera, Nagios es un software de código abierto bastante utilizado, por lo tanto hay una comunidad bastante grande trabajando con él y hay numerosos plugins y extensiones que dan mayor funcionalidad a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos todo eso instalado, pues debemos de configurar nuestro sistema, ¿de acuerdo? Debemos de configurar el servidor, dar de alta los servidores, los contactos, definir los servicios que vamos a monitorizar, etcétera, y una vez que lo tengamos, pues el último paso sería la instalación de los agentes en los dispositivos, en Windows, Linux o cualquier otro dispositivo que vayamos a monitorizar, ¿de acuerdo? Y comprobar que todo funciona correctamente. Cuando tenemos nuestro sistema instalado, tenemos nuestros ficheros de comunicación. Como sabéis, estamos hablando de Linux, por lo tanto, lo normal es configurar todo en modo texto, ¿de acuerdo? Es cierto que hay plugins para Nagios para poder configurarlo en modo gráfico, ¿de acuerdo? Pero son plugins adicionales desarrollados por terceros, que bueno, hay algunos que van mejor, otros que van en regular y otros que les cuesta mucho, ¿vale? Por lo tanto, bueno, deberíamos de elegir cada uno el que queramos. Yo personalmente suelo hacerlo en modo texto, ¿de acuerdo? Tenemos dos ubicaciones donde guardamos distintos grupos de ficheros. Primero tenemos en USR local nagios, etc. Ahí tenemos los ficheros principales de configuración, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el fichero nagios.cfg, que es la configuración del sistema, hostxinfo, que es información externa sobre los hosts, ¿de acuerdo? Y el resource.cfg, que es el fichero donde configuremos recursos externos que queramos incluir en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los ficheros de personalización del sistema, ¿de acuerdo? Donde tenemos pues, los ficheros estándar, Windows CFG, que es donde vamos a definir pues, nuestros servidores Windows y los servicios que vamos a monitorizar. El fichero command CFG, que es el fichero con la línea de comandos, qué scripts vamos a utilizar para hacer las peticiones a los servidores. El fichero printers, que tendremos dadas de alta ahí pues impresoras si queremos monitorizar impresoras, time periods para el tema de los contactos, switch para el tema de los switches, etcétera. Si os parece, vamos a ver el aspecto que tendrían estos ficheros, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira, aquí los tenemos, ¿vale? Aquí tenemos estos ficheros, tenemos el fichero nagios.cfg y este es el fichero de configuración principal, ¿de acuerdo? Lo primero que configuramos es donde va a almacenar Nagios el log, ¿de acuerdo? Luego especificamos la ruta donde van a estar los ficheros de configuración, ¿veis? Los ficheros que hablábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí vamos configurando pues todos los ficheros. Como veis, es un fichero de configuración que viene totalmente documentado para ir bueno, pues entendiendo la configuración del sistema e ir viendo para qué sirve cada variable. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos pues el fichero de recursos, fichero de status, ¿de acuerdo? El usuario de Nagios, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ser el usuario? ¿A qué grupo de seguridad pertenece? ¿De acuerdo? Si podemos ejecutar comandos externos o no. Como veis, son parámetros de configuración, cada cuánto tiempo se van a hacer los chequeos, cada 15 segundos se van a volver a comprobar, ¿vale? Como veis, son ficheros de configuración general del sistema, de configuración de Nagios, ¿vale? Es un fichero bastante extenso. Por aquí tiene también los sistemas de notificación, de mail, activación de mail, etcétera. ¿De acuerdo? Habría que ir viéndolo, ir adaptándolo a nuestras necesidades. ¿Vale? Luego tenemos el fichero de recursos. Vamos a ponerle una codificación, aunque no sea, pero bueno, si nos da un poquito, ¿de acuerdo? El fichero de configuración de recursos, bueno, pues si vamos a utilizar recursos externos, ¿de acuerdo? Conexión con recursos externos, Nagio podemos conectarlo con una base de datos MySQL para que vaya almacenando todos los datos de monitorización y tengamos allí un repositorio, ¿de acuerdo? Pues todo eso podemos hacerlo de aquí. Luego tenemos este otro fichero que es el, el host exinfo, ¿de acuerdo? Este lo comentaremos ahora después. Bueno, lo que tiene aquí definido es el nombre de los servidores que estamos monitorizando, las imágenes, ¿de acuerdo? Le vamos a poner unas imágenes que queremos que nos muestre en el icono y luego esto que viene aquí, que son unas coordenadas, son porque Nagios nos permite crear un mapa de red, ¿de acuerdo? De nuestro sistema de monitorización y aquí es donde le indicamos en qué posición está cada uno de ellos, ¿veis? Como aquí tenemos, por ejemplo, pues este servidor se llama admin, es un Linux porque tiene un icono de Linux, ¿de acuerdo? Y estas son las coordenadas. Esto luego volveremos aquí y comprenderéis un poquito mejor el funcionamiento. Todo esto, pues cada vez que damos de alta un equipo, pues hay que venir a este fichero, editarlo, crear su información extra del host, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos los ficheros de configuración de objetos, ¿de acuerdo? El más claro que tenemos es este que tenemos aquí, el windows.cfg, ¿de acuerdo? Es el fichero de configuración donde lo que hacemos es definir nuestro host, ¿de acuerdo? Como veis aquí, definimos un host, aquí tenemos el ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos un host que se llama ESBA FSSRV01P1, ¿de acuerdo? Decimos que el alias es que es un servidor de ficheros, su dirección IP, ¿de acuerdo? Los intervalos de notificación es un parámetro que lo podemos pasar cada cuánto tiempo queremos que nos avise y parents, ¿de acuerdo? Que es quiénes son sus padres, de quién depende, las relaciones de confianza de las que hablábamos, las relaciones entre servidores de las que hablábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí definimos más servidores, como veis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este servidor que veis aquí es un los servidores. Hola, ¿podéis oírme? Vale, se ve que se ha quedado colgada la pantalla, ¿no? Vale, pues vuelvo a compartir la pantalla.
Vale, pues no sé dónde os habéis perdido. ¿Aquí en el comienzo de este fichero de Windows o ya lo habéis visto? Vale, aquí los... ¿Este fichero lo habéis comenzado a verlo? ¿El Windows.cfg? Sí, de las relaciones, ¿vale? No, vale. Entonces estábamos hablando por aquí. Estábamos aquí al principio. ¿De acuerdo? Donde poníamos que tenemos un servidor de clúster. ¿De acuerdo? Tenemos un servidor que es el recurso de clúster y este servidor, bueno, pues lo relacionamos con los dos servidores que son sus dos nodos, los dos nodos que forman el clúster. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, bueno, tenemos más información, tenemos más, muchos más servidores definidos, ¿de acuerdo? Y a continuación, después de los servidores, podemos definir grupos de servidores, ¿de acuerdo? Para que luego, pues, asignemos una monitorización de un recurso, un grupo de servidores, un tipo de alerta, etcétera, en lugar de forma individual a un grupo de servidores. En este caso, tenemos dos grupos de servidores, los servidores web VIP, ¿de acuerdo? Que hemos llamado, que son estos, ¿de acuerdo? Y los servidores de Windows que, bueno, que no tienen ese tratamiento. Aquí están comentados, pero bueno, serían esos servidores, ¿de acuerdo? Y a continuación, ya que hemos dado de alta los hosts que vamos a monitorizar, definimos también los servicios que vamos a monitorizar, ¿de acuerdo? Los servicios que vamos a monitorizar, bueno, pues aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que vamos a usar, ¿de acuerdo? El servicio de ping, ¿de acuerdo? Se lo vamos a asignar a los servidores del grupo Windows Server y Windows Server VIP, ¿de acuerdo? Y le vamos a pasar, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar el comando checkping, que es un comando interno de Nagios, ¿de acuerdo? Y los valores para los que vamos a establecer los umbrales, ¿de acuerdo? Y este servicio, vamos a decir que es un servicio que pertenece al grupo de servicios de sistema operativo, ¿vale? Vamos a ver un servicio más, bueno, más descriptivo. Este servicio lo que nos calcula es el tiempo que lleva el servicio arrancado. Le pasamos el comando checknt, comando interno de Nagios, ¿de acuerdo? Con el parámetro uptime y lo que nos va a devolver va a ser el tiempo de CPU, ¿de acuerdo? Perdón, el tiempo que lleva el servidor encendido, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de monitorización. Vamos a monitorizar la carga de CPU con un comando checknt, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar que este comando lo que nos debe monitorizar es la carga de CPU, ¿de acuerdo? Y le pasamos los parámetros 80 y 90, que significa que cuando lleguen al 80% durante 5 segundos, ¿de acuerdo? Cuando esté durante 5 segundos al 80% o 5 minutos, perdón, 5 minutos al 80%, ¿de acuerdo? Pues nos dará un warning y 5 minutos al 90% nos dará un error crítico, ¿de acuerdo? Aquí ocurre lo mismo con el uso de memoria. Cuando la memoria esté al 80% nos dará un warning. Como veis, el comando checknt, main use, ¿de acuerdo? Al 80% warning y al 90% un critical, un error critical, ¿de acuerdo? Luego definimos la monitorización de las unidades de disco, ¿de acuerdo? Aquí podemos definir para cada disco, ¿de acuerdo? Pues con el comando checknt, use this space, ¿de acuerdo? Especificamos la unidad C, y establecemos los umbrales de un 90% warning y un 97% critical, ¿de acuerdo? Luego tenemos servidores, esto es para todos los servidores, puesto que asumimos que todos los servidores tienen unidad C, tanto los VIP como los normales, ¿de acuerdo? Luego habrá servidores específicos que tengan unidad D, ¿vale? Pues para esos servidores simplemente en lugar de poner un grupo, le asigno un grupo de servidores, ¿de acuerdo? Le digo que es la unidad D, ¿de acuerdo?
y también le pongo los umbrales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra listado de servidores que tienen unidad E, pues monitorizamos la unidad E, la F, la H, la L, la M, la N, ¿de acuerdo? Dependiendo. Aquí tengo todas las unidades porque, bueno, esto es un clúster, es un clúster de servidor de ficheros, ¿de acuerdo? Y tenía distintas unidades para distintos departamentos, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, tengo aquí, como aquel que dice, el abecedario entero, ¿vale? ¿Qué más servicios puedo monitorizar? Pues veis aquí en este, con el checkNT, lo que hacemos es monitorizar el estado de un servicio de sistema, el servicio del Internet Information Server, ¿de acuerdo? El W3 SVC para comprobar si Internet Information Server está funcionando, ¿de acuerdo? Puedo comprobar también servicios de SQL Server con el comando service state. Cualquier servicio que yo tenga ejecutando a nivel de sistema operativo, puedo comprobar si ese servicio está iniciado o no, ¿vale? Aquí, como veis, tengo más servicios, pues de SQL, servicios de Apache también, como veis aquí. Perdón, no, este no es el de Apache. Ahora aparecerá por aquí abajo, ¿de acuerdo? Apache Web Service, aquí lo tenemos, ¿vale? Servicios del servidor de correo, si tuviésemos un servidor de Chain, también podríamos comprobar si están arrancados o no, etcétera, ¿vale? Aquí podemos definir todos nuestros servicios de antivirus, ¿vale? Los servicios del servidor de copias de seguridad, de backup. Simplemente ir ejecutando esos ficheros, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con los comandos habituales, con los comandos checkNT que nos trae Nagios, ¿de acuerdo? Luego podemos agrupar nuestros servicios, ¿de acuerdo? Como servicios relacionados con el sistema operativo, relacionados con base de datos, aplicaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es en el Windows.cfg, ¿de acuerdo? Luego tenemos el fichero command, ¿de acuerdo? En el fichero command lo que hacemos es definir nuestros propios comandos, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues tenemos un comando para hacer la notificación por mail, ¿de acuerdo? A nivel de host y a nivel de servicio, y otros comandos para definir la notificación por SMS, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de comandos que hay definidos, ¿de acuerdo? Todos los comandos que utilizábamos antes, el check pin, ¿de acuerdo? El check local disk, etcétera, aparecen aquí definidos, ¿vale? Bien, ya sus comandos, check para chequear un FTP, un disco remoto, un servidor SNMP, un HTTP, todos estos comandos vienen ya definidos a nivel de Nagios, ¿vale? Teníamos el fichero contacts.cfg, que es donde se definen los contactos, ¿vale? En este fichero, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un contacto que se llama Nagios Test, ¿de acuerdo? Tiene aquí una dirección de correo para la notificación, ¿de acuerdo? ¿Qué notificaciones va a recibir? Pues a nivel de servicio van a recibir los warning, unknown, critical y no alcanzable, ¿de acuerdo? La notificación se la va a hacer por mail, ¿de acuerdo? Y a nivel de host vamos a dar los down, up y no alcanzable, ¿de acuerdo? Y la notificación va a ser también por mail, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro contacto. En estos contactos en ningún caso hemos definido las horas, ¿de acuerdo? Pero podríamos definirla aquí. Como veis, aquí si aparece Host Notification Period Finde, ¿de acuerdo? Porque este contacto, ¿de acuerdo? Solamente
va a recibir las notificaciones durante el fin de semana. Es un contacto de guardia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, luego veremos cómo está definido fin de acuerdo? Aquí vemos los grupos de los contactos, ¿de acuerdo? Si nos vamos al fichero de configuración time periods, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener, veis, el time period fin de, ¿de acuerdo? Que son todas las alertas que se produzcan el domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Tenemos otros periodos definidos, un 7×24, ¿de acuerdo? Horas de trabajo, así que a cada horario podríamos, y aquí tenemos pues definidas incluso vacaciones, ¿de acuerdo? Para saber cuándo son vacaciones, qué días son festivos, son considerados festivos, ¿vale? Aquí tendríamos printers, por lo mismo, dando de alta impresoras, ¿de acuerdo? Para ver la disponibilidad de la impresora, los servicios de la impresora. Aquí aparece una impresora, ¿de acuerdo? Donde se chequea, bueno, pues que se accede a la impresora y que el servicio está arriba. A nivel de switch, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos los switches de las distintas sedes, ¿de acuerdo? Establecemos la IP y bueno, y lo que hace simplemente, en este caso solamente está configurado para que a nivel de PIN compruebe la conectividad, ¿de acuerdo? Y tenemos por último los templates de notificación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los templates de notificación que bueno, en un principio no habría que tocarlos. Por lo tanto, modificando todos estos ficheros ya tendríamos funcionando nuestro sistema Nagios, ¿de acuerdo? Para hacer un caso práctico de este tipo de monitorización, bueno, necesitaríamos un entorno bastante complejo, ¿no? Para tener varios servidores y ver el funcionamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos hacerlo de forma práctica como estamos habituados a hacerlo en las clases normalmente, pero bueno, yo sí os he traído, no sé si podéis verlas con calidad o no, si os he traído unas capturas de pantalla de cómo funcionaría Nagios y cómo iría funcionando todo, ¿de acuerdo? De forma que podamos dar un paseo por la aplicación, un paseo, os voy guiando por la aplicación, ¿vale? Y veamos cómo funciona. Aquí tenemos la pantalla principal de Nagios, ¿de acuerdo? Si observamos, en esta pantalla principal, lo que nos dice es un resumen de cómo está nuestro sistema. Nos dice que a nivel de host no hay ningún host caído ni ningún host no alcanzable y tenemos 34 hosts arriba, ¿de acuerdo? A nivel de servicios nos dice que tenemos 7 servicios a nivel crítico, ¿de acuerdo? 5 warnings, ¿de acuerdo? No tenemos ningún servicio desconocido y tenemos 261 servicios OK, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las características de monitorización que tenemos activadas, ¿vale? Aquí en la parte de la izquierda tenemos bueno, el menú por el que podemos ir navegando. Ahora mismo estamos aquí en Home, en la pantalla principal, ¿de acuerdo? Si pasamos al siguiente, que sería el mapa, ¿de acuerdo? Ahí estábamos aquí en Tactical Overview. Si pasamos a mapa, ¿de acuerdo? Aquí nos aparece, bueno, pues cómo está definida nuestra red, ¿de acuerdo? Aquí vemos, como veis, todos los servidores que tenemos de alta en Barcelona y todos los servidores que tenemos de alta en Granada, ¿de acuerdo? Los switches de comunicación entre sedes, etcétera, ¿vale? Si veis, esto, bueno, no se ve ahí, pero esto verde que aparece aquí es un up indicando que los hosts están arriba, ¿de acuerdo? Si no fuera así, bueno, pues daría un error. Cuando tú te posicionas encima de cualquiera de los hosts, bueno, pues puedes tener información sobre el host. Como veis aquí, yo me posiciono sobre un host, me dice el nombre, la IP, el estado, el número de servicios que tiene y el número de servicios que tiene OK y Critical, ¿de acuerdo?
Este mapa que hay aquí es lo que os comentaba antes, que establecíamos las coordenadas, donde decíamos las coordenadas de los hosts era para posicionarlos en este mapa, para ir dibujándolo nosotros, ¿de acuerdo? Una vez que conocemos el estado de nuestro sistema, a nivel general podemos ver nuestros servidores. Si pulsamos aquí en la siguiente opción del menú, que es host, ¿de acuerdo? Veríamos los hosts del sistema, ¿de acuerdo? Aquí veríamos todos los hosts que tenemos dados de alta en el sistema y el estatus que tienen. Aquí ahora mismo todos están iniciados, ¿de acuerdo? Y funcionando. Veríamos cuándo se hizo la última comprobación, cuánto duró y los tiempos que nos dio. En este caso, como la disponibilidad del sistema se hace con un PIN, bueno, pues nos dice si se han perdido paquetes o no y el tiempo de respuesta de acceso a cada uno de los servidores, ¿de acuerdo? Aquí arriba tenemos dos grids, dos tablitas bastante interesantes donde nos dice siempre el estatus de los hosts, ¿de acuerdo? Y el estatus de los servicios, ¿vale? Las coordenadas, ¿cómo las medimos? Bueno, las coordenadas tienen su historia. Las coordenadas, bueno, dependiendo del tipo de pantalla, ¿de acuerdo? Las vas midiendo. Es decir, tú estableces una línea y luego le vas diciendo, bueno, pues 50 puntos más el siguiente, 50 puntos más el siguiente, y te vas moviendo así para arriba y para abajo. Es un poco entretenido. ¿Vale? Si pulsamos en la siguiente opción que tenemos es Service, ¿de acuerdo? Services, que son los servicios que estamos monitorizando. Aquí vemos, por ejemplo, de cada uno de los hosts, los servicios que estamos monitorizando. De este primer host tenemos pues la unidad de disco C, ¿de acuerdo? La unidad de disco C nos dice que el estatus está ok y aquí en información adicional tenemos pues que esta unidad son 67 gigas, que tiene usados 49 y que tiene libre 17, ¿de acuerdo? La CPU nos dice que está bien, aquí nos dice que tiene un consumo medio de un 12%, espacio libre en la unidad E, el uso de memoria, si está corriendo o no el antivirus, los servicios del antivirus, el tiempo que lleva la máquina encendida, pues aquí pone 18 días, creo que pone, ¿no? Y 4 horas, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, de cada uno de los servicios que hemos dado de alta para cada máquina, nos daría su estado. Aquí, como veis, aparece un warning en la unidad C de este otro servidor, ¿de acuerdo? Puesto que nos dice que de 130 gigas que tiene 120 usados, está al 88%. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues si el warning estaba definido al 80%, por eso nos está dando un warning. ¿Vale? Aquí tenemos otro servicio que tiene una alerta crítica, ¿de acuerdo? Puesto que no puede acceder a ese servicio, ¿vale? Como vemos, aquí arriba se mantiene siempre los cuadros de host status, ¿de acuerdo? Y service status total, ¿vale? Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, por ejemplo, pulsamos aquí sobre el número 5 del warning, ¿de acuerdo? Esto nos llevaría a una pantalla, ¿de acuerdo? Donde nos mostraría los 5 servicios que tenemos en warning. Si pulsásemos sobre el 7 de critical, nos llevaría a los servicios de critical, ¿de acuerdo? Aquí vemos distintos ejemplos, ¿de acuerdo? De mensajes que nos puede dar. Pues aquí vemos un mensaje de tipo crítico, ¿de acuerdo? El que comentábamos antes. Un mensaje warning, perdón, un mensaje de OK, donde todo está correcto, el uso de memoria, nos dice luego en información adicional, nos dice la memoria que tenemos, la usada, la libre, etcétera, ¿de acuerdo? Y un caso crítico, puesto que tenemos más del 90%, tenemos el 94%, pues nos pone el estado en crítico, ¿de acuerdo? Aparte de realizar esta agrupación de los servicios, podemos hacer una agrupación de los servicios, ¿de acuerdo? Por tipo de servicios. Por ejemplo, como hemos definido distintos tipos de servicios, ¿de acuerdo? Pues
aquí tenemos, ¿de acuerdo? Pues distintas agrupaciones. Aquí tenemos todos los servicios que son referentes pues a switches, ¿vale? Aquí tenemos los servicios de los servidores Linux, ¿de acuerdo? De los dispositivos de red. Aquí tenemos los servicios agrupados por servicios que pertenecen a servidores Windows, ¿de acuerdo? Y podemos tener la información, nos muestra la información con distintas agrupaciones. Si nos vamos al Host Group Summary, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los Host Group Summary, pues nos mostraría la misma información que nos mostraba antes. Dispositivos de red que tenemos, 3 arriba, 3 OK. Servidores Linux que tenemos, 1 arriba, 8 servicios OK. Dispositivos switches que tenemos, 11 arriba con 11 servicios OK. Y servidores productivos, tenemos 22 servidores productivos, de los cuales tienen 242 servicios OK, 5 warning, 5 sin manejar, 7 críticos, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos una visión general a nivel de grupos de servidores, ¿de acuerdo? Eso también podemos verlo en un grid, ¿de acuerdo? Donde nos pone cada uno de los servidores y nos pone cada servicio en qué estado está, ¿de acuerdo? Son distintas formas de mostrar la misma información, bueno, pues para que podamos hacerlo como mejor nos venga. Este mismo agrupamiento que estamos haciendo con los hosts también se puede hacer con los servicios, ¿de acuerdo? Tenemos aquí servicios de aplicaciones, servicios relacionados con base de datos y servicios realizados con una aplicación, con Karate en este caso, que se llama la aplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver, bueno, pues los servicios de aplicaciones, cómo van, donde tenemos, aquí parece que tenemos un problema en los servidores de base de datos, tenemos 3 alertas, ¿de acuerdo? Pues tendríamos que ver qué pasa con ellas. Y esta misma información pues la podemos sacar en grid, como sacamos también la de los hosts, ¿de acuerdo? Como veis aquí, exactamente igual, ¿vale? Luego tenemos aquí otra entrada del menú que son Problems, ¿de acuerdo? Donde nos va a mostrar solamente los problemas, nos va a sacar un resumen de los problemas. El cuadrito este que nos aparecía aquí arriba, ¿de acuerdo? De estos cuadritos, pues nos va a sacar los problemas que tenemos y solamente nos va a mostrar los problemas, ¿de acuerdo? Para que podamos ir al grano y ver realmente qué es lo que está fallando en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Tenemos los problemas, podemos luego filtrarlos a nivel de servicio, de host o de red, ¿vale? Simplemente serían distintas vistas de esta misma tabla, ¿vale? Otra funcionalidad que nos proporciona Nagios es la generación de informes, de reports, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí a reports, ¿de acuerdo? Pues tendríamos pues un informe, por ejemplo, de disponibilidad de los servidores Windows, ¿de acuerdo? El tanto por ciento de tiempo que los servidores están arriba, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que hay servidores pues que el 75% están arriba, pero tienen un 25% del tiempo que están abajo. Por lo tanto, podemos ver si un servidor está dando problemas, un servidor hay que reiniciarlo frecuentemente, tiene paradas del servicio, etcétera. Pues aquí podemos verlo, ¿de acuerdo? Luego, a esos reports, bueno, pulsamos sobre cualquiera de ellos, podríamos tener detalles de ese servidor, ¿de acuerdo? Aquí vemos el servidor, este servidor, ¿de acuerdo? Donde vemos, bueno, pues los tiempos en los que ha estado arrancado, los tiempos en los que ha estado caído, ¿de acuerdo? Vemos que tiene un 85% del tiempo arrancado y un 15% del tiempo caído, ¿vale? Luego tenemos también informes de disponibilidad, que más o menos era lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Podemos ver por los días, a nivel de días, cuándo ha estado el servidor caído, cuándo ha estado el servidor arrancado, ¿vale? También tenemos informes a nivel de alertas, ¿de acuerdo? Aquí vemos todas las alertas que se han producido en el sistema,
¿de acuerdo? Podemos sacar un resumen de todas las alertas y también tenemos un resumen de notificaciones, alertas que han sido enviadas, ¿de acuerdo? ¿Qué notificaciones se han ido enviando? ¿A qué contacto? Perdón. ¿A qué contacto se le ha enviado? ¿De acuerdo? Y qué medio de notificación se ha utilizado, ¿vale? En este caso, pues todas han sido a Nagios Admin al notificación por mail, ¿de acuerdo? Y estas son las notificaciones que se le han enviado. Pues que el servicio del backup SEP, que es el servicio de copia de seguridad, estaba caído, ¿de acuerdo? Problemas de espacio en disco en distintos servidores, ¿de acuerdo? Había una base de datos que no estaba disponible, ¿de acuerdo? Esta base de datos, como veis aquí, la base de datos pues tenía más espacio usado del que tenía disponible, etcétera, ¿de acuerdo? Luego tenemos la opción de ver la configuración, ¿de acuerdo?, del sistema. Esto ya lo podemos ver en la pestaña abajo, donde veríamos cada uno de nuestros servidores, ¿de acuerdo?, qué tiene configurado y cómo lo tiene configurado, qué tipo de alertas tiene, quiénes son sus notificaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Quiénes son los padres de cada servicio, etcétera, ¿vale? Aquí podemos hacer una consulta de toda la configuración a nivel de host. ¿Qué pasa cuando recibimos una alerta? ¿De acuerdo? Cuando recibimos una alerta, el sistema nos notificará que tenemos una alerta y nosotros nos pondremos a trabajar en ella, ¿vale? Esas alertas, si habéis visto antes en los ficheros de configuración, teníamos el intervalo de notificación que ponía 240, ¿de acuerdo? Es el tiempo que pasa desde que la alerta se produce hasta que se vuelve a reenviar el recordatorio de alerta. Yo las tenía definidas a 4 horas, ¿de acuerdo? A 4 horas. Cada 4 horas me enviaba la alerta, ¿vale? Si yo estoy trabajando, puedo hacer dos cosas. Puedo indicarle que ya estoy trabajando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo consulte el sistema, me aparecerá este iconito, ¿de acuerdo? Donde se ve un hombre pensando y con una pala, ¿de acuerdo? O también puedo decir que ya me ha entrado esa alerta, que estoy trabajando en ella, que no necesito que me la envíe de nuevo, y lo que hago es deshabilitar la notificación para ese servicio, que me aparecería con un icono como este que se ve aquí, que es un altavoz con una X, ¿de acuerdo? Diciendo que las alertas están desactivadas. De forma que cuando yo haga un informe de mis alertas, con el icono que tenga al lado, también puedo saber qué alertas son nuevas y qué alertas tengo ya definidas con anterioridad, ¿de acuerdo? Puedo forzar el chequeo, ¿de acuerdo? De algún evento, de algún comando que yo quiera, puedo reprogramarlo también, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿vale? Y por último, bueno, pues aquí os pongo unos pequeños ejemplos, ¿de acuerdo? De, bueno, pues del tipo de alertas que llegarían por mail, ¿de acuerdo? Si no está nada definida, pues te diría, pues la notificación es que el servidor de VPN de Granada, perdón, con dirección tal, no está disponible, ¿de acuerdo? O te podrían enviar también una alerta por teléfono, ¿de acuerdo? Por SMS y te aparecería, bueno, pues también la alerta, como veis aquí, una alerta de CPU, ¿de acuerdo? Pues este equipo lleva más de 5 minutos al 99% de CPU, ¿de acuerdo? O este servicio no está disponible, está parado. Por lo tanto, de esta forma, bueno, pues es como el operario recibiría la información, ¿vale? Bueno, básicamente esto sería la monitorización con Nagios, ¿de acuerdo? Es un sistema bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar y que te da bastante funcionalidad, ¿de acuerdo? Podéis hacer numerosas cosas con ella a través de plugin. Se le pueden cargar plugin para instalar, para hacer consultas a servidores externos. Puedes programar tus propios scripts con Perl, con cualquier lenguaje que tú quieras. Simplemente ese script que tú programas tiene que devolver pues 0, 1
o un valor numérico para saber si es un valor crítico o un valor de warning, ¿de acuerdo? La instalación de los plugins depende, ¿de acuerdo? Depende del tipo de plugin que sea, se instalará de una forma u otra. Normalmente, cuando tú instalas un plugin, el propio autor del plugin te dice cómo instalarlo. Hay numerosas librerías de plugin. Si conectáis a la web de Nagios, webnagios.org, ¿de acuerdo? Ahí hay infinidad de scripts ya hechos en distintos lenguajes, de distintas formas, ¿de acuerdo? Y hay funcionalidad para casi cualquier cosa que se os ocurra, ¿de acuerdo? Y de hecho de distintas formas, puesto que hay gente que lo hace en un lenguaje, otra que lo hace en otro, etcétera. Y además, normalmente suelen ser es código abierto que tú puedes además modificar y adaptar a tus necesidades, ¿de acuerdo? Hay un plugin, por ejemplo, que lo que te hace es que te abre una conexión con la base de datos y tú ya puedes escribir la consulta SQL que tú quieras. Por lo tanto, sabiendo lo que quieres que te devuelva, puedes consultar cualquier cosa de tu base de datos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, plugins muy específicos, pues, para saber el tamaño concreto de una base de datos, de un buffer, etcétera. Ya bastante más currados, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más, si queréis comentar algo. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad, que os haya parecido interesante y echarle, si os animáis, echarle un vistazo porque la verdad es que eh, da bastante juego, da bastante juego y es muy fácil, muy intuitivo y se pueden hacer cosas bonitas con él. Si tenéis algún entorno donde desplegarlo, alguna empresa donde podáis desplegarlo, intentarlo sin ningún problema porque es bastante agradecido, es bastante vistoso y agradecido. Sí, hay un montón de manuales sobre Nagios, ¿de acuerdo? Eh, por eso no hay problema. De todas formas, mira, si vamos a nagios.org, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Vamos aquí a la web de Nagios. ¿Vale? Aquí tenemos la opción de, bueno, hay una consultora, ¿de acuerdo? Que comercializa Nagios, ¿de acuerdo? Y lo comercializa incluyendo los servicios de consultoría. Como no, como Nagios es de código abierto y no pueden cobrarte por él, bueno, pues lo que han hecho ha sido crear una suite con él y unos servicios de consultoría y lo que llegan a cobrar es por eso, es por los productos, lo que se llama Nagios 11, ¿de acuerdo? O Nagios Fusión también, Network, es decir, tienen ya paquetes preconfigurados para hacer cosas específicas, ¿vale? Si nos vamos a Nagios Core, ¿de acuerdo? A Nagios Core, pues aquí sí tenemos lo que es Nagios directamente, ¿de acuerdo? Como veis, no, perdón, Nagios Core no es... ¿Ves? Aquí van incluyendo nuevas funcionalidades para SNMP, ¿de acuerdo? Un backend de base de datos, un nuevo dashboard, van incluyendo mayor funcionalidad. Pero si nos venimos, a ver, que esto lo han cambiado un poco. Yo quiero venirme... Yo quiero venirme a Downloads, pero Add-on Projects. ¿Ves? Aquí vienen un montón de scripts hechos en distintas extensiones, en DNX, en NRP, en NCPA, en NRPE. Yo normalmente el que he utilizado siempre es NRPE, ¿de acuerdo? Puesto que estos son compatibles con el cliente de Windows, ¿vale?
pero ahora aquí tenemos pues infinidad de scripts, ¿de acuerdo? Si nos vamos, pues, un momentito, si nos venimos aquí al directory, aquí tenemos, pues, para lo que queráis. Por ejemplo, pues, no sé, alta disponibilidad, ¿vale? Pues si te vas a alta disponibilidad, aquí hay chequea la calidad del servicio de tu proveedor, chequea un multiaddress. Uy, aquí no hay mucho, curiosamente. Pero bueno, no sé si te vas si hay de directorio activo que suele haber. Pues mira, de Acronis, ¿de acuerdo? Aquí va por aplicaciones. Apple, de Apache, de antivirus y vas entrando en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y en cada una de ellas pues tienes scripts que ya los tienes definidos para hacer distintas cosas. Chequea los miembros de un balanceador de Apple, chequea la carga de Apache, las peticiones lentas, ¿de acuerdo? Como veis, hay infinidad de checks, ¿de acuerdo? En el que simplemente cliquea sobre él y bueno, pues aquí te dice lo que hace, ¿de acuerdo? Y lo tienes aquí disponible para descargártelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, podéis hacer, incluso aquí viene ya el código, ¿de acuerdo? Viene el código que tú puedes tocar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Como veis, en este caso es código Perl. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, si os parece, dejamos la sesión por aquí. Muchas gracias por haber venido y espero que os sirva de ayuda. Venga, pues un saludo a todos y buenas noches. Hasta luego.